Una vez que finalizamos el dibujo en la ficha modelo, estamos en condiciones de preparar una lámina. Preparamos una lámina ya sea para imprimirla en formato papel o para imprimirla en un formato electrónico, por ejemplo PDF. Debemos recordar que en la ficha modelo, o sea donde realizamos nuestro dibujo, lo hacemos siempre en unidades del mundo real. O sea, reproducimos los objetos del tamaño que tienen en la realidad. En cambio, cuando hacemos la presentación, ya sea para imprimir en papel o en formato electrónico, lo vamos a hacer a escala. Y podremos crear, por ejemplo, una hoja en donde mostremos el proyecto a diferentes escalas. Por ejemplo, podríamos mostrar el conjunto de nuestra estación de trenes a escala 1:200. También podríamos mostrar, por ejemplo, un sector de la estación, por ejemplo, el andén con uno de los trenes a escala 1:50 y, por ejemplo, algún detalle, como por ejemplo el detalle de este componente o de la cesta a escala 1:25. Eso es lo que vamos a hacer a continuación y lo haremos en una hoja de formato A4. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trasladarnos a alguna de las fichas de presentación. En caso de que ya estuviesen ocupadas, o sea que ya hubiéramos creado alguna presentación en estas fichas, tenemos siempre el botoncito este de más que nos permite crear nuevas presentaciones. Será ilimitada la cantidad de presentaciones que podemos crear de un mismo dibujo. Vayamos entonces a la presentación 1 haciendo un clic y de forma predeterminada vamos a tener una hoja con esto que tenemos aquí, que es una ventana gráfica. Las ventanas gráficas son pantallas que nos permiten visualizar lo que tenemos dibujado en el espacio modelo. Esta hoja predeterminada puede ser que se corresponda con la hoja que queremos usar, puede ser que no. Entonces lo mejor va a ser ir a configurar esa hoja. Para lo cual vamos a hacer clic derecho en la pestaña y vamos al administrador de configuración de página. Una vez que estamos aquí vamos a ir a modificarlo. Y desde este cuadro, que es donde controlamos la presentación, vamos a indicarle, primero que nada, la unidad que vamos a utilizar en el papel. La unidad que vamos a utilizar en el papel puede ser la pulgada o el milímetro. En nuestro caso, en general, los países hispanoparlantes vamos a utilizar el milímetro. Lo siguiente que vamos a hacer siempre es indicarle que en la hoja vamos a trabajar a escala 1:1. Esto significa que en la hoja vamos a trabajar en milímetros. Y esto es independiente de la unidad que hayamos utilizado en el espacio modelo. En este ejemplo en particular, en el espacio modelo hemos trabajado en metros, pero en la hoja vamos a trabajar en milímetros. O sea, vamos a trabajar en dos unidades diferentes, lo cual presentará un problema a la hora de asignar las escalas, que ya lo veremos más adelante. Lo otro que vamos a hacer en esta configuración será indicar en qué impresora vamos a imprimir o, en caso de ser en formato electrónico, podemos utilizar cualquiera de las que hacen referencias al PDF. Por ejemplo, AutoCAD PDF de alta calidad. Acá vamos a indicar en qué hoja queremos imprimir. Lo vamos a hacer en una hoja A4. Resumiendo, trabajamos en milímetros a escala 1:1, la impresora y el tamaño de la hoja. Esto es lo primero que tenemos que configurar en la página antes de empezar a crear las piezas que irán en esa hoja. Aceptamos y cerramos. Esta sería la hoja, la cual quedó de forma horizontal. Si queremos cambiarla, vamos nuevamente a modificar y aquí le indicamos que la queremos en formato vertical. Este rectangulito que tenemos acá abajo es la ventana gráfica que estaba en un inicio. Vamos a seleccionar y vamos a borrarla. Bien, ya tenemos la hoja y en el modelo tenemos nuestro proyecto. Lo que tenemos que hacer ahora es mostrar ese proyecto todas las veces que queramos y a las escalas que correspondan.
Para eso necesitamos crear ventanas gráficas. Y lo conveniente será crear una capa especial para esas ventanas gráficas. Entonces vamos al administrador de propiedades, vamos a crear una nueva capa, a la cual le voy a llamar VG por ventana gráfica. A esta ventana le podemos asignar el color que queramos, le voy a dar un gris. Y como las ventanas gráficas, esos rectángulos que delimitan la pantalla, no quiero imprimirlos, ya desde ahora le voy a indicar que lo que esté en esa capa no quiero que salga impreso. Doble clic en VG para posicionarme en esa capa, vemos cómo apareció acá arriba. Y para crear las ventanas gráficas vamos a ir a la ficha presentación, rectangular, y siempre del lado de adentro de este borde punteado, que es el límite al cual podemos imprimir, vamos a crear, como quien dibuja un rectángulo, una ventana gráfica. Dijimos de crear 4 presentaciones, entonces vamos nuevamente y vamos a crear otra por aquí y otras que van a ser más chicas y que irán por el medio. Bien, un aspecto muy importante. Lo que visualizamos en cada una de estas 4 pantallas que hemos creado es exactamente lo mismo que tenemos creado en el espacio modelo. No debemos confundir crear ventanas gráficas con reproducir los objetos. Este tren que vemos aquí es exactamente el mismo que este o que este, que es a su vez el mismo que este. En caso de que borre este tren se borrará en todas las ventanas gráficas, dado que el tren es el mismo. Por lo tanto, si en alguna de estas ventanas gráficas no queremos visualizar ese tren, no podemos borrarlo. Tendremos que recurrir a otras herramientas como hacer un zoom y sacarlo de la pantalla o desactivar la capa en la cual se encuentra ese tren, pero nunca borrarlo. El segundo aspecto fundamental una vez que empezamos a trabajar en las presentaciones es que vamos a estar trabajando en 2 espacios diferentes. Por un lado vamos a estar trabajando a nivel de hoja, o sea, en el lugar donde tenemos creadas estas ventanas gráficas, que va a ser el mismo espacio en el cual, por ejemplo, vamos a poner los títulos. Y por otro lado está el espacio modelo, el espacio donde está dibujado el proyecto. En este momento que estamos en el espacio papel, a nivel de toda la hoja, no podría, por ejemplo, borrar este tren. Si voy al comando de borrar y selecciono por aquí, no va a seleccionar nada porque esos elementos no están en el espacio papel. Están dentro de esa ventana gráfica en el espacio modelo. Si deseo hacer modificaciones al contenido de esta ventana gráfica, lo que debo hacer es ingresar dentro de esa ventana gráfica. Una vez que esté en el interior de la ventana gráfica, sí puedo hacer modificaciones en ella. Para ingresar al interior de esa ventana, simplemente debo hacer un doble clic en la ventana. Doble clic y ahora sí estoy dentro de la ventana gráfica. Puedo hacer zoom, paneo dentro de esa ventana gráfica sin que afecte a las otras. Si deseo realizar alguna modificación en una de las otras, simplemente hago un clic, me paso a esa ventana gráfica y ahí sí realizo las modificaciones. Si deseo ahora hacer modificaciones a nivel de la hoja, entonces debo salir de la ventana gráfica. Para ello bastará con hacer doble clic fuera de la ventana gráfica. Habrá unos iconos y unos botones que nos permitirán identificar claramente si estamos dentro o fuera de la ventana gráfica. Por ejemplo, cuando estamos fuera va a estar visible este icono. Cuando estamos fuera va a estar visible la palabra papel o paper si estamos en inglés. Cuando estamos fuera, el cursor es exactamente igual cuando lo desplazamos por todos lados de la pantalla. Cuando vamos dentro de una ventana gráfica, ven que desapareció el icono aquí y aparece un icono de coordenadas dentro de la ventana gráfica. Donde hoy decía papel, ahora dice modelo o model si estuviéramos en la versión en inglés.
Hoy el cursor era igual en todos los lados de la pantalla, ahora tenemos el cursor de selección dentro de la ventana gráfica y una flecha cuando estamos en cualquier otro lugar que no es la ventana gráfica en la cual estamos trabajando. Bien, habíamos hablado de en esta ventana gráfica mostrar todo el dibujo, en estas dos pequeñas mostrar este elemento en detalle, al igual que la papelera. Y en esta ventana gráfica hablamos de mostrar esto que tenemos aquí, este sector. Pero hablamos de mostrarlo a escala y no de cualquier tamaño. Hablamos de mostrar esto a escala 1:200, este sector a escala 1:50 y los detalles a escala 1:25. También recuerden que hablamos de que en el modelo trabajábamos en metros, en el papel trabajábamos en milímetros y que eso iba a suponer un pequeño problema a la hora de asignar las escalas. La escala en las ventanas gráficas la vamos a asignar acá. Uno de los problemas que vamos a ver inmediatamente es, por ejemplo, que acá queremos usar la escala 1:200 y acá no está disponible, por lo tanto la vamos a tener que crear. Otro de los problemas va a ser, por ejemplo, que en esta queremos asignar la escala 1:50. Si la asignamos, va a suceder esto. El dibujo quedó chiquitito ahí, o sea que la escala está mal. De forma predeterminada, las escalas en AutoCAD vienen hechas para trabajar en milímetros. O sea, si en el espacio modelo hubiésemos dibujado todo en milímetros, entonces sería correcto utilizar esas escalas predeterminadas. Pero si en el espacio modelo no trabajamos en milímetros, entonces estas escalas de la forma que vienen predeterminadas no nos sirven. Entonces vamos a ver qué modificación deberíamos hacer a la escala para que sí sirvan en este caso en particular que hemos dibujado en metros. Venimos a personalizado, seleccionamos esa escala. Vamos a ver que en esa escala nos dice una unidad en el papel equivale a 50 unidades en el dibujo. Vamos a ir a editar esa escala y en el sector donde nos dice unidades de papel tenemos que indicarle la cantidad de milímetros, por el hecho de que en el papel trabajamos en milímetros, la cantidad de milímetros que tiene la unidad que usamos en el espacio modelo. Como trabajamos en metros y el metro tiene 1000 milímetros, entonces aquí vamos a escribir siempre 1000. Y el segundo valor sí va a ser el correspondiente a la escala. En vez de colocar 1:50 para escala 1:50, vamos a colocar 1050. Si estuviéramos hablando de escala 1:200, diríamos 1200. Si estamos hablando de escala 1:25, entonces será 1025. 1000 porque trabajamos en metros y porque el metro tiene 1000 milímetros. Si en el espacio modelo hubiésemos trabajado en centímetros, entonces el centímetro tiene 10 milímetros, entonces aquí siempre escribiríamos 10. Aceptamos. Las otras dos escalas que vamos a usar no están creadas aquí, entonces vamos a añadirla. A partir de después de 1:20 vamos a incluir la 1:25, entonces seleccionamos 1:20, añadir, vamos a llamarle 1:25 como nombre de la escala y va a ser 1000 y de este otro lado 25. Aceptamos. Y la otra es 1:200, entonces nos vamos hasta el último lugar, añadir 1:200 y escribimos 1200. Aceptamos, aceptamos. Entonces aquí vamos a asignar ahora la escala 1:50. Quedó medio grande para lo que es el tamaño de esta ventana gráfica. Parte del dibujo no se ve, pero no nos preocupa. Una vez que asignamos la escala, para estar seguros que no se nos va a ir de escala, venimos a este candadito y lo bloqueamos. Una vez que lo bloqueamos, podemos acercarnos y alejarnos sin que haya modificaciones a la ventana gráfica, a la escala en la ventana gráfica. Bien,
Aquí en esta ventana vamos a asignar la escala 1:200 y bloqueamos. En esta asignamos la escala 1:25 y bloqueamos. Y a la papelera lo mismo, la escala 1:25 y bloqueamos. Una vez que tenemos definido esto, vamos a salir al espacio papel, o sea, doble clic fuera, y vamos a ajustar estas piezas para que tengan los tamaños que sirven. Entonces vamos a achicar un poco esta. Y con el comando desplaza vamos a colocarla en el lugar de la hoja que queramos. Esta necesitamos que sea un poco más grande y no queremos ver el tren. Y la desplazamos al lugar que queramos. Lo mismo con la papelera. Vamos a achicarlo un poquito acá y luego la desplazamos. De esta forma armamos la presentación y le asignamos la escala. Después puede suceder, por ejemplo, que acá queramos ver solamente la papelera, no queramos ver la línea del andén. Entonces vamos a ingresar a esa ventana gráfica y lo que no podemos hacer es borrar esa línea, porque si la borramos, como dijimos anteriormente, esa línea se borra en todas las ventanas gráficas. Entonces vamos a ir para atrás y lo que sí podemos hacer es desactivar la capa donde está ese elemento. Este elemento está en la capa 0, entonces podemos venir y la capa 0 inutilizarla utilizando esta columna de iconos, la columna que tiene el rectángulo y el solcito. Este icono desactiva la capa únicamente en la ventana gráfica, o sea que la va a desactivar aquí, pero no en las otras ventanas gráficas. Desactivamos y dejamos de visualizar esa línea en esta ventana gráfica, pero no afectó en absoluto a esa línea en las restantes ventanas gráficas. De esta forma, en cada ventana gráfica podemos ocultar aquellos elementos que no queremos visualizar. Por último, si trazamos esta hoja, en realidad estos bordes de las ventanas gráficas nos van a salir impresos, pero si no queremos visualizarlos, vamos a poder desactivarlos de forma de que no molesten en la visualización.